¿La distancia se puede medir? ¿Duele acaso estar lejos de alguien? ¿Qué tiene la distancia que hace que uno extrañe, madure o quizás reflexione? Y dentro de todo, también hay una pregunta clave. ¿Quién está lejos? ¿Vos o la otra persona? De esto y algunas cosas más vamos a hablar en este capítulo de Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Bienvenidos. ¿Qué haces ahí? ¿Crees que estoy ordenando? No, para nada. Este es mi nuevo trabajo. Dejé 18 años de empresa de lunes a viernes, con vacaciones y bonos pagos, para dedicarme al cuidado de mis hijos y de la casa. Mi nombre es Emilio y te invito a este podcast para que puedas conocer un poco más de mi día a día y para que compartamos experiencias que quizás te puedan servir a vos también. Esto es Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Este argentino viviendo en Estados Unidos. Bienvenidos. Buenas, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Gracias por verme o escucharme y gracias por sobre todas las cosas por conectarte a este nuevo capítulo de Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Mi nombre es Emilio Tejada y te doy la bienvenida a este podcast. No sé si alguna vez te pasó de cuando eras chico quizás que tus papás te tuviesen que mandar a alguna colonia, o acá en Estados Unidos se conoce como campamento de verano. Bueno, yo cuando era chico tuve que ir a alguna colonia y la verdad que no era lo que más me agradaba. No me disgustaba. Pero bueno, viste, cuando uno es chico tiene esa sensación de que va a extrañar al papá, a la mamá, de que va a estar solo, no sé. Yo me acuerdo que cuando era chico iba con mi hermano Daniel, pero claro, Dani era más grande, así que Dani iba con otro grupo y a mí me tocaba estar con los grupos de los más chicos, obviamente. Y viste, se genera esa sensación de que extrañas a tu mamá, en mi caso, y qué bueno era cuando vos te volvías a reencontrar con esa persona, ¿no? El tema de la distancia, ¿no? Obviamente cuando uno es grande, uno entiende que la otra persona, o tu mamá o tu papá trabajaban, quizás no había manera de que alguien te pueda cuidar y bueno, recurrían a estos programas para que vos puedas estar en algún lugar y que alguien te pueda cuidar. Pero sí tengo como no tengo tantos recuerdos de la colonia, pero sí tengo esas sensaciones de sentirme quizás solo, ¿no? De extrañar a mamá, de pensar cuándo iba a llegar ese momento, que ese momento siempre llegaba, ¿no? Pero bueno, se hacía desear. Y obviamente no son cosas que solamente nos suceden cuando somos chicos, ¿no? Cuando quizás uno se cambia, cuando vas al primario y por algún motivo te tuviste que cambiar de escuela, ¿no? Dejaste de tener esos compañeros de siempre, tenés que agregarte a un grupo nuevo. Muchas veces pasa en los ambientes laborales, ¿no? Cuando quizás tenés ganas de progresar en tu trabajo y te tenés que ir por algún motivo, por el dinero, por un progreso personal, y resulta que tenés un grupo de compañeros que son excelentes y dices, uy, los voy a extrañar un montón, ¿no? Mismo en la universidad, si quizás vas a una universidad, sobre todo las que son privadas o las que son pagas, uno quizás puede mantener una currícula que con sus compañeros bastante par, pero en algún momento los caminos se empiezan a separar porque algunos aprueban una materia y otros no. Y obviamente con la inmigración pasa justamente lo mismo, ¿no? Uno se va de su país y obviamente no hay nada que uno pueda hacer, ¿no? Por su familia, toda tu familia no puede venir. Uno se va con la familia más cercana, pero claramente toda tu familia no puede estar con vos. Ahora, ahora dentro de todo las cosas son bastante más sencillas, pero me gustaría hablar de dos tópicos que son claramente conocidos por todos, pero la conexión lenta y la conexión rápida. Y pensaba en el tema de la conexión lenta, ¿no? Hace ni siquiera hace 100 años, vamos a poner 100 años, pero hace 30 años atrás, hace quizás 20, bueno, capaz que 20 ya había un poco más de comunicación, pero 30, 40 años atrás, 50... qué difícil era para las personas que se iban a vivir a otro país, que emigraban, tener contacto con sus familiares, ¿no? Claramente existía la carta, existían las fotos para enviar, pero la comunicación era muy lenta, ¿no?
Si alguien te mandaba una carta, te mandaba una foto, eso llegaba por el correo. Primero que no era instantáneo, claramente. No tenías manera de seguirlo, ¿no? Como ahora que uno manda una carta y puede seguir el tracking y puede por el número de pedido darse cuenta si está en el vuelo, si ya llegó al país o no llegó. No había manera de seguirlo. Era enviar la carta, rogar que la carta llegue, porque me imagino que en muchos casos habrá cartas que no habrán llegado nunca. Y la información que se recibía del otro lado era algo que te contaban personas que te mandaron la carta hace, no sé, quizás 3, 4 meses atrás. O sea que todo lo que ellos te contaban ya había pasado, hacía un montón. Creo que, bueno, en Argentina hay muchas familias que son originarias de Europa, ¿no? Por la guerra. Y bueno, y muchos tienen de estas anécdotas, ¿no? De estas historias donde parte de la familia se va hacia otro país y hay muchas cartas, muchas fotos antiguas. Pero qué conexión lenta, ¿no? Y qué desconexión también con la familia, porque no había otra manera de comunicarse, ¿no? La carta era en ese momento quizás lo más rápido, efectivo. Luego vino el teléfono, pero también en su momento el teléfono era muy caro y quizás hacer una llamada, bueno, uno le hacía una llamada una vez cada tanto, quizás una vez por año, quizás en alguna fecha especial, en una Navidad, ¿no? Era una conexión muy lenta, ¿no? Y se perdía muchas veces el contacto, vos ya no te enterabas de la otra persona. Y bueno, era lógico porque las cosas iban de una manera muy lenta, ¿no? Pero bueno, con el paso de los años y gracias a la tecnología, todos aquellos que vivimos en esta época ahora, le debemos mucho a esto que se llama internet, ¿no? O llamarlo, no sé, al wifi ahora, o a todas estas nuevas tecnologías que nos permiten estar comunicados constantemente, ¿no? Y esa es la comunicación rápida, ¿no? La más directa, la que tenemos hoy en día. Yo justamente pensaba en esto hoy, porque hoy mismo a la mañana Charis me pidió hablar con mi mamá. Y digo, qué bárbaro, ¿no? Porque ella vino acá a los 6 meses, entonces si bien tuvimos la posibilidad de ir a Argentina 2 veces, ella entiende que llamar a la abuela o a los abuelos o a mis suegros es por medio del teléfono, ¿no es cierto? Entonces ella me dice, ¿podés llamar a la abuela? Llama a la abuela. Bueno, decir que llamamos a la abuela Marta o llamamos a la abuela Estela o a los tíos, bueno. Pero digo, hoy a la mañana ella me pidió llamar a mi mamá, así que yo llamé, apreté un botón en mi celular y al instante estaba conectado con mi mamá en Argentina, ¿no? A miles de kilómetros de distancia, pero teniendo una comunicación y una conexión súper rápida, gracias a que a los teléfonos, a la tecnología, ¿no? Y la verdad que para nosotros en esta época es súper diferente, ¿no? Es muy distinto a lo que se vivía antes, porque aunque estamos lejos y está claro que nada suplanta el abrazo, el beso, la caricia de tu familiar, de tu mamá, de tu papá, pero digo, los podés tener cerca, ¿no? En un instante vos podés mandar una foto por WhatsApp, vos podés hacer una videollamada, contarle lo que te pasó hace una hora atrás, los proyectos que tenés a tu familia, mostrarle una foto de algún momento, miren, estoy acá, vinimos con los chicos, miren, me fui de vacaciones a tal lado. Y es increíble, ¿no? Porque, digamos, estás en mundos tan dispares, ¿no? Tan distintos, en lugares tan remotos unos de otros. Sin embargo, la conexión es totalmente rápida, instantánea. Y podemos disfrutar, podemos aprovechar de esto, porque de hecho yo lo aprovecho claramente, ¿no? Mis hijos pueden hablar con sus abuelos, puedo saber cómo están mis hermanos. Tengo un hermano que no vive en Buenos Aires, donde vive toda mi familia, sino que vive en Misiones, que es en otra provincia o en otro estado de Argentina, para los que no conocen Argentina. Y así todos estamos comunicados en un solo grupo de WhatsApp y todos sabemos de todo, ¿no? Una foto, un mensaje, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener una conexión rápida. ¿Gracias a qué? Gracias al internet. Gracias a que esa conexión en algún momento se generó, ese cable coaxial que anda por debajo de los mares yendo de país en país, que nos permite estar comunicados, ¿no? Tenemos una conexión rápida. Y hoy pensaba también que a pesar de la distancia, a pesar de que hace muchos años había una conexión lenta y a pesar de que ahora hay una conexión rápida, pienso que la distancia de todas maneras cuando hay amor se hace más corta, ¿no? Quizás parecería que es al revés, ¿no? Porque
cuando uno se va de un país, o cuando vos quizás te dejás de ver con algún amigo, o cuando pasa algún suceso en el que hay una distancia con otra persona, uno siente que va a extrañar mucho, que no va a ser lo mismo, que ya no te vas a poder contar las mismas cosas y vivir el día a día. Sin embargo, a mí me parece que cuando hay amor esa distancia se acorta, ¿no? Porque cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar con mi mamá, con mi familia, con mis suegros, con mis cuñadas, con quien sea, digo, más allá de que están por medio de un teléfono, ¿no? Está esa sensación de que estamos ahí, ¿no? De que estamos conectados de alguna manera. Y de que a pesar de que no poder tocar a esa persona, no poder verla en vivo directo, no hay una conexión, ¿no? Y uno puede contar, puede hablar, puede abrir su corazón, ¿no? Como si esa persona estuviese con vos, ¿no? Entonces yo siento que cuando hay amor, cuando hay cariño, en realidad la distancia no se hace más larga, sino por el contrario, yo creo que la distancia se hace aún más corta. De hecho, pienso también que vos podés estar cerca físicamente de alguien, pero alejado, totalmente alejado emocionalmente, ¿no? Fíjate cómo son esta ambigüedad, ¿no? De decir, quizás yo que estoy a miles de kilómetros de mi familia, de las personas que quiero, me siento cerca de esas personas por medio quizás de un teléfono, de la tecnología, ¿no? De un llamado, de un mensaje, de una foto. Puedo sentirme, puedo comentar, puedo decir algo. Sin embargo, hay personas que están cerca físicamente, mucho más cerca de lo que estamos nosotros desde acá, pero están lejas emocionalmente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, quizás porque hay falta de perdón, porque alguien no puede reconocer un error, quizás porque vos mismo, porque tu orgullo no te permite reconocer el error que cometiste y te alejaste de esa persona, ¿no? Entonces digo, por eso te decía recién que yo creo que la distancia en realidad lo que hace es acotar distancias. Digo, el amor lo que hace es acotar distancia, ¿no? Y es una lástima que muchas veces uno esté peleado con otra persona y esa distancia se haga tremendamente grande estando pero tan cerca. Y sabes que ahora, justo que se viene esta semana de Pascua, pienso que en la antigüedad pasaba algo muy similar a lo que yo te comentaba recién con el tema de la conexión lenta y la conexión rápida. Hace muchos años atrás, si no lo sabés, no tenés por qué saberlo, cuando Jesús no había venido todavía a la tierra, ¿no? Vos decís, bueno, ¿cómo hacía la gente para comunicarse con Dios? Bueno, había una conexión con Dios, claramente, siempre hubo una conexión con Dios, pero esa conexión, podríamos decirlo como te hablaba recién, era como la conexión lenta, ¿no? Porque esa conexión se hacía a través de profetas, a través de sacerdotes, a través de personas que Dios designaba para mantener una comunicación. Entonces las personas no podían comunicarse directamente con Dios, sino que dependían de este sacerdote, dependían de quizás de este profeta, de alguna persona que pudiese hablar con Dios, ¿no? Que transmitiera lo que Dios quería decirle a las personas y que también esa persona pudiera transmitir, ¿no? Lo que las personas le decían a Dios, ¿no? Entonces, si bien había una comunicación que era efectiva y que era válida, ¿no? En ese momento, no dejaba de ser una comunicación lenta porque dependían de alguien, ¿no? Quizás para pedir perdón por las cosas malas que habían hecho. Bueno, tenían que ir al sacerdote, tenían que ir a ofrecer algo en ese momento, ¿no? Como un sacrificio. Y todo era una especie de camino más largo, digámoslo de alguna manera. La comunicación era efectiva, claramente, pero el camino era un poco más largo, ¿no? Era una conexión más lenta, si queremos decirle. Ahora, cuando Jesús viene a esta tierra, ¿no? Él trae esa comunicación rápida con nosotros, ¿no? Él es el que trae ese wifi, Él es el que viene a traer ese internet a nuestra vida, ¿no? Al día a día de nuestra vida, ¿no? Él viene a hacer que la comunicación con Dios sea totalmente directa. Ya no necesitas ningún intermediario, ¿no? Ya hoy en día no precisas de nadie, ¿no? Porque lo que Jesús hizo en la cruz, de morir por cada uno de nosotros, hizo que nosotros podamos tener una conexión totalmente directa con Dios, ¿no? Y puedes estar en tu casa, puedes estar en un colectivo, puedes estar caminando, estés donde estés, limpiando, como me pasa a mí muchas veces acá en casa, y sentirme conectado con Dios y decir, mirá, Dios, tengo este problema, tengo esta situación, o contarle algo por lo cual estás feliz, porque Dios es un Dios cercano. ¿Por qué? Porque
Hubo alguien que vino a ser de puente para cada uno de nosotros y ese fue Jesús, que vino a ser de puente de nosotros, vino a ser de Wi-Fi, vino a ser de conexión para que vos y yo podamos comunicarnos de una manera totalmente rápida con Dios, ¿no? Y que no necesitemos de ningún intermediario. Pensaba que es pero tan sencillo como hacer una videollamada y aún más todavía, porque ni siquiera necesitas tocar ningún botón. Sino que solamente con tu pensamiento, con hablar, con decirle, mira, necesito que me escuchen, me está pasando esto, ayúdame. Bueno, ahí está Dios al lado tuyo. Y fíjate este versículo que encontré, que me parece que está buenísimo para lo que estoy hablando, lo que te estoy hablando ahora y lo que te estoy contando. En Efesios 2:13 dice esto: pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Ustedes que antes estaban lejos, dice, por el sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ahora están cerca. Y sabes que cuando leía esto y cuando armaba esto, a mí siempre me pareció súper interesante, más allá de lo que quizás uno pueda conocer de Jesús. Quizás vos decís, yo no leo la Biblia y no tengo ni idea quizás de lo que se lee mucho en la Biblia. Quizás sí conoces a Jesús porque sabes la historia de que murió en la cruz. Pero a mí siempre me pareció muy interesante el hecho de que Él haya venido a la tierra a convivir con nosotros, a vivir, a conocernos, a ser un niño, ¿no? ¿Cuánta gente lo habrá conocido de niño y ni habrá sabido que era Jesús? Ni habrá sabido que esa persona había venido a morir por cada uno de nosotros. Ni sabía que esa persona, no sé, iba a hacer milagros, ¿no? Y a veces me cuelgo pensando en decir, wow, este Jesús que vino a la tierra por cada uno de nosotros, no solo vino a hacer un sacrificio, no solamente vino a traer una conexión rápida y hacer lo que tenía que hacer y listo, ¿no? Sino que fue una persona que convivió con nosotros, que conoció nuestras sonrisas, que conoció nuestros dolores, que lloró con nosotros, que se rió, que hizo chistes, que tuvo amigos, que trabajó, que conoció lo que es el calor, conoció lo que es el frío, que tuvo hambre, que tuvo sed, ¿no? Que sintió lo que sentimos nosotros, ¿no? No solamente vino a ser de conexión rápida, no solamente vino a hacer lo que Él tenía que hacer, sino que vino a involucrarse con nosotros, a abrazarnos, a reírse con nosotros, a llorar con nosotros, con las personas de ese momento. Y eso es lo que siempre me causa como una sensación de decir, ¿cómo habrá sido la vida de Jesús en un día normal, en un día cualquiera, ¿no? De esos que la Biblia no cuenta, no nos dice. Porque es interesante, porque la Biblia no te puede contar todo, pero siempre me queda como dando vuelta y decir, wow, qué interesante habrá sido verlo en un día normal, común y corriente, verse reír, verlo saludar a una persona, ¿no? Y este Jesús que vino por cada uno de nosotros y en el cual algunos recordamos de una manera más especial quizás en las Pascuas, no solo nos trajo una conexión más rápida, sino que además nos trajo perdón. Nos trajo el perdón, ¿no? Porque ninguno de nosotros somos buenos, ninguno de nosotros somos santos de nuestra devoción, sino que todos tenemos errores. Pero Él vino a traernos perdón y eso es importante porque yo te decía hace un ratito que a veces la distancia puede ser grande aún estando cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay una falta de perdón, ¿no? Pero Jesús vino a traernos perdón, ¿no? A cada uno de nosotros vino a traernos perdón y siempre, mientras estés a tiempo, hay tiempo para pedir perdón, hay tiempo para arrepentirse, ¿no? Y ahí va a estar Jesús que está cerca tuyo y va a estar Dios diciéndote, quédate tranquilo, está todo bien, estás perdonado, no pasa absolutamente nada. Y si quizás decís o creías que necesitabas algún protocolo, o si quizás crees que necesitas de una persona para hablar con Jesús, para hablar con Dios, te digo que no, que Jesús vino a hacer un sacrificio que nos acercó a Él y que gracias a Él tenemos una conexión rápida. Y que donde vos quieras que te encuentres, si me estás escuchando por tus oídos, si ahora me estás viendo, en el lugar donde estés sentado, donde estés parado, donde te estés moviendo, ahí al lado vos podés hablar con Dios sin ningún tipo de problemas. Yo creo que la pregunta muchas veces es... No, uno a veces está ahí como teniendo dudas, ¿no? Si se acerca, no se acerca, si lo hace, no lo hace. Mira, si tenés dudas de acercarte a Dios, no necesitas nada que
que te acerque a Él, porque Él está bien cerca tuyo, ¿no? Vos podés hablarle ahora mismo y te puedo asegurar que Él te va a escuchar, ¿no? Por eso la pregunta en realidad muchas veces es si Dios está lejos o si en realidad vos estás lejos de Él, ¿no? ¿Quién está realmente lejos? Él vino a hacer un sacrificio tremendo por cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener ese internet espiritual, ese wifi, esa conexión rápida con Él, ¿no? Ahora, ¿quién crees que está lejos? ¿Está lejos Él o estás lejos vos? Que este podcast, que esta semana, y quizás si me estás escuchando, que esto pueda ser el motivo para que vos puedas acercarte a Él, sabiendo que hay una conexión rápida, que no necesitas de absolutamente nada y que Él está totalmente cerca tuyo y que no hay nada que haga que Él se pueda alejar de vos. Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado, gracias por escucharme y te espero en el próximo capítulo de Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Nos vemos.